Jorge. Sí, profesor Pedro. Jorge, en 3 segundos estamos saliendo al aire. Muy bien, no hay problema. Usted me dirá. Ok, bienvenidos a Biología sin Fronteras, espacio cultural científico de la Facultad de Ciencias Biológicas. Reciban ustedes de parte de nuestro decano, el profesor magíster Jorge Chanamé Céspedes, un saludo y un abrazo de bienvenida. En esta oportunidad estamos acompañados del profesor magíster Jorge Antonio Fupuichu, pero es profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas. Yo, a pesar que sé que un poco le he incomodado, que cuando he difundido, he dicho que es un carismático docente, porque así lo considero, así lo Muchas aprecio, gracias, profesor. y así él tiene una influencia especial en los jóvenes, a quienes él dicta sus cursos. Y bueno, en esta oportunidad, el profesor Jorge Antonio Fupuy nos va a hablar sobre el estado de la evaluación de metales pesados en recursos hidrobiológicos y sus repercusiones en la salud pública. Antes de que él empiece con su ponencia, que sé que están ustedes deseosos de escuchar ya, debo decirles una vez más que este programa llega a diferentes partes del mundo, ¿no? Cuando inicialmente la facultad aperturó, aperturó sus fronteras, por eso de ahí el tema, Biología sin Fronteras, cuando se aperturó a la comunidad, se llamaba Viernes Científico. Y muchos egresados nuestros que están en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Europa, siempre nos pedían que por favor grabáramos las conferencias, ¿no? Y en ese momento, bueno, nosotros teníamos cierta limitación, no sabíamos que se podía contactar con las redes, y se podía hacer esa petición que le hacían nuestros egresados. Hoy día, justamente con el apoyo ya del profesor Fupuy, se ha logrado eso. Entonces, ustedes pueden ver, pueden entrar a la base de videos de la facultad. Todos los videos que se han proyectado en Biología Sin Fronteras pasan las 300, 400 reproducciones. Y eso significa que se están viendo, se están analizando, se están observando en diferentes partes del país y también del mundo entero, ¿no? Yo, como siempre, lo invito a los que participan, a los que exponen, a los que brindan sus conferencias, a los que generosamente comparten su conocimiento a través de Biología Sin Fronteras, siempre les pido que nos comente cómo fue su inicio, qué fue lo que les hizo desencadenar la vocación por ser biólogos y terminar en el momento donde están ahora, ¿no? ¿Cuál fue el detonante, ¿no? ¿Qué fue lo que los llevó a ese encuentro con sus emociones, con su conocimiento? Entonces, sin más, no les quito minutos, sé que quieren escuchar al profesor Jorge Fupuy. Los dejo con Jorge Antonio y sin antes pedirle que por favor nos haga una breve reseña cómo llegó él a ser el biólogo que ahora, bueno, y él indudablemente sigue todavía más para adelante. Los dejo con Jorge Antonio Fupuicho. Profesor, Gracias. adelante. Gracias, profesor Pedro. Muy buenas tardes a todos. Agradecerle a usted por la invitación, ¿no? Como usted lo dice, hay muchas veces que uno va evolucionando en el camino y va tomando decisiones en el camino, ¿no? En un principio, y creo que somos muchos de la parte de biología que empezamos con querer ser médicos en un principio, ¿no? Y eso fue al inicio, ¿no? En el caso de mi persona, ¿no? Entrar a la parte de medicina, ¿no? Y después de ello postulé biología pensando en ir al área de microbiología inicialmente, aunque ya tenía, ¿no? El hecho de vivir en el campo, ¿no? Nacer en el campo y vivir en el campo, como que por ahí nace parte de la iniciativa de ser biólogo, ¿no? Y en el camino de la carrera uno le va tomando amor a la carrera como tal, ¿no? Y no fue al campo de la salud que me fui directamente, sino me fui al área de pesquería, ¿no? Y que no significa que no esté relacionada justamente también al área de salud, que es lo que vamos a ver un poquito el tema de hoy día, con la finalidad de impulsando un interés y quizás una línea de investigación que se deja de lado solo y se tiene un sesgo a decir que esto solo tiene que ver con el área minera, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llevó a este punto del área de pesquería,
¿no? Y en el camino, en el interín, por ahí tenía más afinidad a la parte estadística y por eso me he quedado en esa área de la parte de estadística, ¿no? Y que con gusto los ayudo a los chicos y por ahí uno va aprendiendo también el camino. Esa interacción con los estudiantes, con los egresados, e ir discutiendo algunos temas de investigación y algunos temas de estadística también uno aprende bastante en el camino, ¿no? Y por esa razón nos encontramos acá, ¿no? Para poder conversar de diferentes temas y uno de estos es el que vamos a ver hoy día, ¿no? Entonces, cuando el profesor Pedro me dijo, Jorge, vamos viendo un tema para que puedas exponer, ¿no? Yo estaba, ¿y qué tema podría ser? Iba a irme al sesgo nuevamente de la parte estadística, pero justo yo estoy desarrollando mis estudios de doctorado y estoy desarrollando parte de este tema en la tesis de doctorado, ¿no? Y esto nace ya desde la idea de llevar la tesis hacia este punto, ¿no? Ya no es solo del doctorado, sino mucho antes, ¿no? Debido a muchas situaciones en las que uno ve desde la chiquititud que uno se ponía a jugar, y no sé si habrán tenido esa experiencia, cuando los termómetros, la mayoría eran de vidrio y venían de mercurio, ahora son electrónicos, ¿no? Y uno se ponía a jugar con el mercurio cuando se partía el termómetro, ¿no? Y comenzaba a juntar, ¿no? Las bolitas de mercurio, lo que llamaba la atención, ¿no? Y digamos que esa curiosidad después se fue volcando hacia el conocimiento que uno va teniendo respecto a los metales pesados y lo peligroso que muchas veces resulta el no conocer sobre este tema, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la motivación que me lleva a este punto, adicionalmente a que, ¿por qué lo llevo hacia los recursos hidrobiológicos? Pues tengamos muy en cuenta que el Estado y la política mundial es que las personas consumamos cada vez más productos hidrobiológicos digamos, por el aporte proteico, por la calidad de carne que, digamos, de proteína que se tiene, y entre comillas vamos a decir, ¿no? Digo entre comillas, ¿no? Que es totalmente saludable. Sin embargo, vamos a ir viendo algunas cosas que también nos ponen alerta roja, ¿no? La situación de estos recursos hidrobiológicos, no solo porque los extraemos, sino también porque los cultivamos. Y estos también están expuestos a repercusiones o, digamos, a impactos que nosotros generamos desde la sociedad misma que desarrollamos, ¿no? Entonces, he colocado los seis principales metales pesados. Recuerden que no es una lista solo de 6, tenemos más o menos 12 a 13 metales pesados, pero de los cuales los que más conocemos son plomo, mercurio, cadmio, cobre, manganeso, zinc, ¿no? Y por ahí también vamos a sumarle ahora el arsénico, que también está, digamos, entrando bastante en boga en esa parte. Y recordemos que si comienzo a colocar y colocaría toda la lista de estos metales pesados, ¿no? En realidad son necesarios también para nosotros. Indudablemente no vamos a decir que son totalmente negativos, los necesitamos en nuestro cuerpo. Sin embargo, las cantidades son bastante ínfimas, ¿no? Por eso lo decimos los parte de los oligoelementos. Sin embargo, cuando ya comenzamos a acumularlos o ingerirlos en cantidades elevadas, pues ya comienzan a nos comienzan a generar muchos problemas de salud a nosotros, ¿no? Entonces, como dicen en el caso del plomo, ¿no? Nos va a repercutir en el cerebro, sistema nervioso, ¿no? Bloquea la absorción de otros metales como el hierro, el cadmio, el molibdeno. Miren que a pesar del cadmio que también es un metal pesado, ¿no? Y puede generar enfermedades como anemia, esclerosis, fatiga, problemas renales, alteraciones de sueño, entre otras enfermedades más. Igualmente ocurre con el mercurio y hemos tenido muchos problemas de mercurio, no solo acá, sino a nivel mundial, ¿no? Y también genera una gran cantidad de enfermedades y, como le digo, por lo general siempre han estado relacionados estos metales, tanto plomo como mercurio, con la actividad minera principalmente, ¿no? Luego tenemos el cadmio, que genera enfermedades, ¿no? Por su acumulación, en el caso de próstata, bronquitis, infertilidad y enfermedades vasculares. El caso del cobre igual, ¿no? Cuando se acumula en demasía. El manganeso de igual forma. Y el zinc, que también, si bien es cierto, nos aumenta las defensas, pero un exceso de zinc también nos genera problemas en el estómago y en las mucosas. Entonces, eso debemos tener muy en cuenta con respecto a los metales pesados. No es que tenemos que erradicarlos por completo, sino que necesitamos ingerirlos y necesitamos ir regulando poco a poco, ¿no?
el consumo o el control de estos para que no se vayan acumulando en el cuerpo. Innegablemente que no vamos a poder frenar totalmente, no es que no vamos a ingerir metales pesados, indudablemente que van a venir ya sea de diferentes fuentes, ¿no? Principalmente la alimenticia y el agua como vehículos que van a transportar estos metales pesados, pero también hay formas de cómo ir, digamos, limpiando nuestro cuerpo de estos metales para que no se puedan ir acumulando en nosotros y van a llegar a una cantidad o una concentración que nos genera problemas, ¿no? Entonces aquí más o menos, ¿no? Resumiendo lo que teníamos, ¿no? Las vías respiratorias, los metales pesados que más problemas nos generan es el cadmio, arsénico, níquel, cromo. En el caso de los dientes, ¿no? El fluoruro y el selenio. En el caso del corazón, el monóxido de carbono. En el caso del hígado, el selenio, el berilio, níquel, cromo, cadmio, arsénico, riñones, mercurio, cadmio, arsénico. En el caso de la grasa, los hidrocarburos de cloro, el cadmio. En el caso de nervios, fluoruro, cadmio, plomo, mercurio. En el caso de cerebro, el plomo orgánico, monóxido de carbono, mercurio, manganeso, plomo, mercurio de metilo, ¿no? En la tiroides, cobalto, yodo 131, ácidos de azufre. En el caso de pulmones, ¿no? Amoníaco, cadmio, ozono, óxidos nitrogenados, magnesio, nitrato acetil, peróxido, berilio, sulfito de hidrógeno, cobalto, níquel, asbestos y manganeso. En el caso de la piel, arsénico, berilio, cromo. Y en el caso de los huesos, el fluoruro, plomo, estroncio 90 y cadmio. Realmente, por eso decía, la relación de 6 es porque son los más frecuentes que podemos encontrar o los que más problemas se han venido dando, pero realmente tenemos, vamos a decirlo así, un recetario de metales de metales pesados que vamos a consumir a través de diferentes formas, sobre todo en la alimentación y el agua, y que nos generan problemas. Sin embargo, no, con eso no quiero asustarlos, no decir, no, entonces no vamos a comer nada, ¿no? Entonces no estamos para llegar a ese punto. La intención es que tengamos, sí, el cuidado y sobre todo más, y no solo el cuidado al consumir alimentos, sino también el cuidado de saber cuál es la procedencia y qué es lo necesario, ¿no? Sobre todo la parte de información del contenido que tienen estos alimentos con la finalidad de poder ir teniendo un control del consumo de estos. Entonces, como les decía, sin embargo, no estamos solos en esa parte, no es que lo que comamos siempre se nos va a acumular, sino que también hay que ir, digamos, promoviendo el consumo de alimentos que vayan a la par, ¿no? Y que nos ayuden a eliminar estos metales pesados a través de un proceso conocido como la quelación, ¿no? Hacen la quelación, o sea, atrapan estos metales pesados y no permiten no permiten que se acumulen en los órganos que ya había mencionado anteriormente. Y tenemos algunos alimentos, ¿no? Empezando por uno que consumimos bastante, como el caso del culantro, ¿no? Que nos ayuda a eliminar mercurio y el plomo del organismo. El caso del brócoli, que depura el organismo y elimina todo tipo de toxinas. El apio, que dilata los vasos renales y ayuda a expulsar tóxicos a través de la orina, ¿no? El consumo de algas también, como el caso de la clorela, que nos va a ayudar a atrapar muchos de los metales pesados para que sean eliminados del organismo a través de vías fecales o también a través de la orina. La zeolita, que es digamos, un material poroso, que es aluminosilicatos y que nos ayuda a eliminar metales pesados del organismo y limpia el organismo. Para no dejar de lado, pues la cebolla, ¿no? Que nos ayuda a desintoxicar el hígado, que es uno de los órganos más afectados por la acumulación de estos metales, ¿no? Entonces, solo dentro, para no mencionar también y no distraerlos, ¿no? Que no nos encontramos solos. Consumimos alimentos que nos pueden generar problemas, ¿no? A través de la acumulación de metales, pero también tenemos otros alimentos que nos ayudan. Entonces, la naturaleza siempre, como dice, te da y te quita, o te da y te quita en el buen sentido de la palabra. Y tenemos, ¿no? También a otros complementos alimenticios como el ácido lipoico, ¿no? Que es un quelatante que ayuda también a atrapar, ¿no? Metales pesados de forma intracelular y extracelular y nos ayuda a eliminar los metales pesados que se puedan acumular en las células. El citrato de calcio, que reduce la acumulación de aluminio y plomo, ¿no? Que muchas veces las que consumen más citrato de calcio por lo general son las damas, ¿no? Junto con la vitamina D, cuando sobre todo dicen, ¿no? Para la parte de la pérdida de calcio, ¿no? En los huesos. Entonces, para la osteopenia, la osteoporosis, pero que también en cierta forma ayuda a eliminar parte de estos metales pesados, ¿no?
Entonces tenemos ahí metales pesados, no es ajeno, no es que digamos, todo lo genera la parte de la minería, la actividad del hombre, sino que también es parte de la naturaleza misma, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es incrementar esa disposición de estos metales pesados a través de muchos productos como tuberías, ¿no? En la contaminación a través de la industria minera, la industria misma, y eso va a encontrarse y va a llegar a la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, no solo se acumula en determinados organismos, sino que empieza todo el proceso de la cadena, ¿no? Si bien es cierto, empieza por los productores primarios, por el caso de las plantas, porque no solo estos metales pesados van a estar en el aire, también están en el suelo y también están en el agua. Entonces son tomados por estos organismos pequeños y comienzan a ascender a los herbívoros, luego los carnívoros y por último llegamos nosotros como, digamos, vamos a decirlo así, como, como predadores supremos en esa cadena. Entonces se genera esa acumulación, ¿no? No es que yo tomo un alimento y ese nomás me va a pasar parte de los metales pesados, sino que si yo consumo un producto cárnico, como el caso del ganado vacuno, el ganado vacuno consumió los vegetales, ¿no? Y esos vegetales, ¿no? Tomaron los metales pesados del suelo y de los cuerpos de agua. Entonces se va acumulando. Por eso es que hablamos esos términos de acumulación. Se va magnificando. Conforme va ascendiendo a la cadena alimenticia, se va magnificando esa acumulación y genera lo que decimos envenenamiento en algunos casos, ¿no? Ojo que no significa, el término envenenamiento significa que de todas maneras la persona ni bien consume y llega a un tope, muere, sino que genera un proceso que le llevan de intoxicación y después de un proceso, digamos, mucho mayor, puede llegar a la parte de muerte de la persona. Entonces, es algo que lo vamos a tener ahí presente, ¿no? Y eso es más o menos lo que le decía en el caso de la acumulación, ¿no? Digo, un poco más gráfico, ¿no? El origen de los metales pesados no solo es la parte minera, sino también la parte natural, por procesos volcánicos, movilización, ¿no? De las capas terrestres, ¿no? A través de los cuerpos de agua que están de la napa freática, también mueven parte de estos metales y llegan, ¿no? A la atmósfera y llegan al agua, ¿no? Y se insertan dentro de la cadena alimenticia. Como ven ahí ustedes, ¿no? Empieza por el krill, que son los primeros filtradores. Este krill, ¿no? Es consumido por el salmón u otras especies, bacalao, ostras. Este salmón es consumido por la trucha, el bonito, la merluza, y estos son consumidos a su vez por el pez espada, tiburón, lucio, atún rojo. Y estos señores también son consumidos ¿por quién? Por nosotros, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen una idea de cómo va el término de acumulación, ¿no? Entonces, en el caso de los primeros eslabones de la cadena, uno puede consumir sin límite. No vamos a tener muchos problemas, ¿no? Digamos, de acumulación, pero si comenzamos a consumir productos o organismos que ya están más arriba en la cadena, la acumulación, ¿no? De ellos es mucho mayor de estos metales pesados. Entonces, mucho más peligroso. Por eso la recomendación, ¿no? En el caso del primero, comer una sola vez por semana y en el caso de los otros, comer una sola vez al mes, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar pensando y decir, pero si nos dicen que debemos consumir pescado, ¿no? Entonces, ya con eso tenemos una idea de qué pescado tendríamos que buscar, ¿no? No los carnívoros, sino tendríamos que ir buscando los peces que son de la primera cadena, ¿no? La parte de los herbívoros, ¿no? En el primer eslabón para que esto pueda, digamos, no generarnos tanto problema. Y esto, ojo, estoy poniendo como ejemplo en el caso de los peces, pero eso mismo también hay que contemplarlo en el resto de organismos, ¿no? Y este es un consejo que da la EPA, ¿no? Para que no tengamos muchos problemas con el tema de la acumulación de metales. Ojo, yo estoy hablando de recursos hidrobiológicos. Tengan en cuenta que los metales pesados no solo se acumulan en el caso de peces, mariscos, vamos a decir los invertebrados del mar, ¿no? O de los ríos, sino que también se pueden acumular en el caso de las plantas, los vegetales, ¿no? Y otros organismos más. Me estoy me he centrado solo en esa parte de organismos. Entonces, la idea era saber cómo estamos en esta parte, ¿no? Entonces, para poder ver esta parte en la tesis, he tenido que revisar bastante información, ¿no? Y sobre la parte hidrobiológica no existe mucha información. Sí existe bastante información en lo que se refiere a la parte minera,
¿no? La parte de la cabecera de Cuenca y toda la parte minera sí hay información sobre ello, pero sobre la parte baja, vamos a decir, de la costa, ¿no? En la parte del mar y en la parte de recursos hidrológicos, no es que no haya información, existe información, pero muy escasa y en muchos de los casos también bastante desactualizada, ¿no? En el caso de San José hay un trabajo realizado por Banses en el 2018 que evalúa todo lo que es metales pesados, no en la zona de, digamos, de playa, sino en la zona, digamos, de mar afuera. ¿Ya? Estamos hablando en los primer kilómetro y 5 kilómetros alejados de la costa, y encuentra pues que uno de los metales que supera los niveles, ¿no? del estándar de calidad ambiental era el zinc, ¿no? Y que estos también cambiaban en el tiempo, ¿no? De acuerdo a las condiciones de la corriente marina y de acuerdo a las condiciones que se daban en el ambiente, ¿no? Pero hace una evaluación durante un periodo de prácticamente, ¿no? 8 años y ve que en esa evaluación no hay mucha variabilidad. El único metal pesado digamos, que superaba, ¿no? el estándar de calidad ambiental era zinc, ¿no? El resto estaba por debajo, pero ya ahí vamos a hablar un poco más respecto a ello. Tiempo atrás, en el año 2010, ¿no? Una ingeniera química hace su tesis de doctorado y evalúa metales pesados, ¿no? Pero en la zona baja de la cuenca, sobre todo en las tres acequias que atraviesan la ciudad de Chiclayo, ¿no? Y hace una evaluación en el recorrido de esas tres acequias, que son la acequia Cois, la acequia Pulén y Yortuque, ¿no? Los tres regadíos que pasan por la ciudad, ¿no? Y evalúa no solo, digamos, el tramo que está dentro de la ciudad, sino que evalúa antes de que llegue a la ciudad de Chiclayo, ¿no? Y después que sale de la ciudad de Chiclayo. Entonces, encuentra, pues, la situación, ¿no? Que evalúa durante todo el año 2009 y encuentra la situación, ¿no? Que estos metales pesados, estos tres regadíos en la zona de la ciudad superaban los límites máximos permisibles de los metales pesados que ellos midió, ¿no? ¿Qué midió Romero en el 2010? Plomo, mercurio, cadmio y cobre. 4 metales pesados y todos superaban los límites máximos permisibles. Entonces, eso quiere decir que la ciudad de Chiclayo, ¿no? Genera una gran cantidad de residuos, ¿no? Nos da una idea de que en la ciudad, pues, tenemos una cantidad tal de residuos y sobre todo residuos contaminantes en caso de metales pesados. Eso es por un lado. Por otro lado, también nos da idea que tenemos un mal manejo, que a simple vista podemos verlo, ¿no? Pero un mal manejo de lo que son residuos sólidos, ¿no? Entonces, las acequias, vamos a decirlo, ¿no? Son tomados más bien como vertederos de lo que son limpieza industrial, talleres de metalmecánica, y no se contempla que estos regadíos, en realidad su funcionalidad es, o no, o su objetivo es regar, ¿no? Los cultivos de pan llevar en la zona baja de Pimentel y San José. Entonces, con eso ya tenemos, en cierta forma, una idea, ¿no? De cómo estarían esos productos vegetales producidos en esa zona tanto de Pimentel y San José. Ojo que a eso tenemos que sumarle también otras situaciones más que se pueden dar y que se dan hasta la actualidad, ¿no? Con los agricultores que no alcanzan los regadíos, ¿no? que he mencionado hoy día, sino que también derivan mucho de los desagües de la ciudad de Chiclayo para regadíos de pan llevar, y que también tiene parte de una cara. Lamentablemente, digamos, las aguas servidas de Chiclayo y distritos, ¿no? y provincias no son, por la fecha todavía no son medidos la parte de metales pesados que tienen. No conocemos mucha información sobre ello, no se ha medido. Se mide antes de la llegada de la planta de tratamiento para potabilización de agua, ¿no? De lo que se ha podido conversar con los señores de EPSEL, ahora OTAS, ¿no? No superan los límites máximos permisibles, ¿no? Pero no se tiene conocimiento sobre todo después del uso que se tiene, ¿no? Entonces, la Autoridad Nacional del Agua, que es el ANA, ¿no? Y en el año 2018 aprueba los lineamientos para la identificación y seguimiento de fuentes contaminantes relacionadas con los recursos hídricos, ¿no? Pero le ha puesto principal énfasis sobre todo en la parte alta de la cuenca, en lo que se refiere a orígenes, ¿no? o fuentes
que son relacionados a la parte minera. Ha dejado, digamos, no ha priorizado, no va a decir priorizado, no le ha puesto interés en la parte baja, sobre todo en fuentes que son generadas por la misma población, ¿no? Y el INS, que es el Instituto Nacional de Salud, ¿no? A partir del año 2012 ha empezado a realizar un monitoreo a través del Censo-Paz, perdón, ¿no? Del Centro de Estudios Nacionales sobre Salud Ocupacional, ¿no? A nivel nacional, y que uno de los ámbitos y también de salud ocupacional y salud ambiental, ¿no? Y dentro de esos aspectos mide, ¿no? La cantidad de metales pesados en la población. Este Censo-Paz ha ayudado bastante en uno de los problemas que vamos a mencionar más adelante, que tiene que ver, no tiene que ver con recursos biológicos, pero tiene que ver con la parte agua, que tenemos el problema en los distritos de la zona norte de la provincia de Lambayeque, ¿no? Entonces sí hay un monitoreo, lamentablemente no hay mucha información de la zona, digamos, de costa del país, básicamente está siempre en la zona relacionada a la parte minera, se ha puesto un poco de énfasis en Lambayeque, sobre todo por el tema de arsénico, pero se ha cortado también Censo-Paz, ¿no? Se ha cortado por la pandemia, no hay información 2019, ¿no? Hay información 2019 a alguna parte, y la del 2020 no existe información. 2021 tampoco. Laboratorio Censo-Paz por el momento no está funcionando en su totalidad. Entonces, en esos lineamientos identifica, perdón, ¿no? El ANA, ¿no? Las fuentes, ¿no? De origen, ¿no? De los metales pesados, ¿no? Entonces, considera como fuente contaminante natural las aguas naturales y los depósitos naturales, ¿no? Y la fuente de contaminación antropogénica, ¿no? Las aguas residuales, ya sea de cualquiera de las actividades que nosotros realizamos, los residuos sólidos, sobre todo el manejo de residuos sólidos que tenemos. La anécdota que tenía el día miércoles, ¿no? Pasábamos por la vía de evitamiento, yéndonos para San José, que también es un camino a San José, no hay, digamos, camino, realmente está flanqueado por basura para ambos lados, pero lo más saltante es que estaban regando los jardines centrales de la vía de evitamiento, pero la jardinera central, el jardinel central, prácticamente era basura. No sé, el criterio también de estar regando las jardineras cuando prácticamente todo era basura. Estaban, no sé si regando para que la basura crezca, difícilmente, pero ahí hay un poco de, digamos, de no tener criterio, de agregarle agua, ¿no? A los residuos sólidos generados por las personas y que son arrojados ahí y que más bien nos generarían más problemas de salud a solucionarlos en cierta forma, ¿no? Y tenemos las sustancias descargadas in situ, ¿no? Que son lo que generan las personas de manera general, ¿no? Que son, como decía, los regadíos los utilizan para lavar vehículos, para lavar ropa, para coger agua, o también como desagüe para las actividades de restaurantes, comercio ambulatorio, ¿no? Como mencioné ahí. Y adicionalmente que los regadíos se han convertido también en los solucionadores del problema de basura. Toda la basura sería y que se lo lleve a donde tenga que llegar, ¿no? Y no pensamos en los problemas que se generan después de, ¿no? El problema en cierta forma solucionado para la ciudad, pero lo estamos acarreando hacia otras áreas, ¿no? Que están fuera de la ciudad, ¿no? Y ese será también enlazado al, ¿no? Entonces, aquí, ¿dónde se ha evaluado? ¿No? Entonces, lo decía, ¿en dónde ya se ha tenido una evaluación de ello? Y en cierta forma se está haciendo ciertos, digamos, seguimientos. Por ejemplo, en el caso del río Tumbes, ¿no? En el caso del río Tumbes se ha evaluado en el año 2017 al 2019 metales pesados como son arsénico, cadmio, mercurio y plomo, ¿no? Hallando que cadmio y plomo superan, ¿no? Las concentraciones mínimas permitidas, ¿no? Según la normatividad de la Comunidad Europea y según la normatividad dada por Canadá, sobre todo para lo que son productos hidrobiológicos. Entonces, con cadmio y plomo, imagínense el río Tumbes cómo está, ¿no? Y recuerden que el río Tumbes abastece de agua a la ciudad y también el río Tumbes abastece agua para todos los cultivos que se tienen. Entonces, va acarreando, digamos, una situación bastante grande. Peso y otros en el 97, ¿no? No hay mucha información. Si hay un trabajo posterior, ¿no? En esa parte, ¿no? En la zona de la selva, evalúan los peces del río Nanay y Ucayali y identifican más o menos unas 30 especies
que son pescadas en esos ríos, pero todos se encontraban, ¿no?, con niveles por debajo de la concentración mínima permitida. Máxima, perdón, no mínima, máxima permitida. Eso fue en el año 96. El trabajo fue publicado en el 97, fue hecho en el 96. Ya van a ver por qué les tomo eso en cuenta, ¿no? Entonces, Llerena, ¿no?, en el 2019 hace una evaluación, ¿no?, en la zona de Arequipa, ¿no?, sobre todo en las especies que consumen bastante las familias que tienen hijos en colegios, ¿no? Y dentro de esas especies mide el mercurio, no mide otros metales más, ¿no? Entonces mide bonito, jurel y pejerrey y, bueno, no encuentra, ¿no?, que sobrepasen los 0,5 miligramos por kilogramo, ¿no?, o 0,5 microgramos por gramo. Sin embargo, recuerda que la acumulación es necesaria de evaluar, ¿no? Si bien es cierto, no pueden superar, sin embargo, perdón, igualmente la situación, si estos metales pesados se acumulan, por más que estén debajo de la concentración máxima permitida, de todas maneras se van a ir acumulando. Entonces ahí ahora ha salido una nueva escala, no solo en función de la concentración máxima permitida, sino en función, ¿no?, de qué tan cerca esté a la concentración máxima permitida y cuánto consumen de ese producto las personas. Y se hace una evaluación para considerarlos, ¿no?, como recursos de peligro bajo, medio o alto, ¿no? Sobre tiburones, ¿no? He tratado de buscar información en el Perú, pero no he encontrado en el Ecuador, que midieron el caso de 2 especies de tiburón martillo, que es parte de lo que nosotros consumimos también acá, porque ya nosotros importamos tiburones para consumir, ¿no? En el año 2013 ellos evalúan, ¿no?, el contenido de mercurio en el tiburón martillo, pero están por debajo de los 0,20 miligramos por kilogramo, ¿no? Entonces, se considera también que están por debajo de la concentración máxima permitida, ¿no? Y aquí viene otros trabajos que se han realizado, ¿no? En el caso de Tejada, Fernández y Mejía, que trabajan en lo que es ya no peces, sino trabajan en todo lo que son invertebrados, como el caso de mejillón, lapa, caracoles y cangrejo, ¿no? Y ellos encuentran que, si bien es cierto, ninguno supera, ¿no?, en los metales pesados, ninguno supera los límites máximos o las concentraciones máximas permitidas. Sin embargo, sí encuentran en algunos de ellos, en el caso de cadmio, sí encuentran valores altos, como el caso de mejillón, lápiz y caracoles, ¿no? Entonces, el cangrejo no tenía esa concentración. Entonces dice, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener pie de plomo en ese sentido, ¿no? Con la finalidad de poder, en todo caso, mantener la evaluación y ver cómo esto va a ir evolucionando. Y también se evalúa, está pendiente el trabajo de la evaluación de cuánto consumen las personas de la zona de este trabajo también ha sido hecho en Arequipa, ¿no? Cuánto consumen mejillones, lapas y caracoles las personas, ¿no?, semanalmente, mensualmente, con la finalidad de poder evaluar un poco cómo va a ser esa acumulación en el cuerpo de la persona de estos metales. ¿Qué se ha hecho en la zona de Lambayeque, ¿no? Hay un trabajo realizado en el 2013, que fue realizado por Manay, ¿no?, que mide cobre, plomo y cadmio en Donax, ¿no?, para consumo humano del litoral lambayecano, y encuentra que los niveles están bastante bajos, ¿no? De ellos, en el caso de cobre llega a 10,1 microgramos por gramo, en el caso de plomo está por debajo de 0,3 microgramos por gramo y cadmio 0,2 microgramos por gramo. Están por debajo de los máximos permisibles. Sin embargo, tengamos muy en cuenta eso, no solo es el hecho de que tenga bajo, sino también tengamos en cuenta el hecho de cuánto consumimos, ¿no? Y ahí es donde entra a tallar justo ahorita en la situación que estamos, ¿no? Esta especie de donas está siendo consumida en mayor cantidad, ¿no?, en las zonas, sobre todo en las caletas, ¿no?, San José, Pimentel, Santa Rosa, porque su costo es bastante bajo, ¿no? 1 kilo les cuesta 2 soles o 3 soles y ya no comen de cuando en cuando. Nosotros comemos de cuando en cuando, ¿no?
pero ellos ahora están consumiendo repladas de pescado porque tampoco están saliendo a pescar, están consumiendo Donax todos los días. Consumen, un núcleo familiar de 4 personas consume entre 1 kilo a 1,5 kilos diario de Donax, ¿no? Entonces, por ahí tenemos un poco el tema en esa parte, ¿no? Entonces, a esto tenemos que sumarle ¿qué? ¿No? Con lo que le decía, eso es de la parte extractiva, pero no nos quedamos en esa parte nomás, ¿no? Ahora se está impulsando bastante el cultivo de especies hidrobiológicas, ¿no? A lo largo de todo del Perú y también, vamos a decirlo, a todo lo ancho, ¿no? La acuicultura no solo está en la parte de agua, digamos, aguas continentales, sino también están en los mares y océanos, ¿no? Que también se están cultivando especies y por ende también van a estar, digamos, influenciadas por las actividades que nosotros realicemos, porque al final tanto los ríos, cuerpos de agua continental, los mares y océanos son en cierta forma y hasta la fecha, ¿no? A pesar de que decimos tenemos que cuidarlos, sin embargo, afectamos porque ellos son los sumideros de los vertimientos que nosotros hagamos en ciudad, ¿no? Y no se le da un tratamiento adecuado a ello. O sea, algo se está haciendo indudablemente. En el caso de Lambayeque y en otros departamentos están las pozas de oxidación, pero no soluciona la totalidad de problemas. Todavía hay muchas cosas por hacer. Se está haciendo algo, indudablemente, pero hay que hacer, digamos, ir mejorando en el tiempo algunas cosas para poder ayudar, ¿no? Entonces, este es un trabajo que se hizo en el año 2019, sí, también en 2019, que se hizo en la zona de Lucayali, ¿no? Contrastando un poco lo que habíamos visto del trabajo que había sido hecho en el 97. Entonces encontramos también que en las especies que son, ¿no? Que se refieren a carachama, doncella, ¿no? En la lisa de agua dulce, ¿no? Encontramos tanto en estación húmeda como en estación seca que no superan, ¿no? Los límites máximos permisibles, ¿no? Las concentraciones máximas permitidas, ¿no? Salvo en la estación seca, en algunos, ¿no? En algunos organismos. A eso le sumamos que en el caso de la selva, pues es, vamos a decirlo así, un lunar distinto en cuanto al consumo de productos hidrobiológicos, ¿no? Las personas allá suelen al año, ¿no? En promedio consumir hasta 150 kilos por persona al año, cosa que en la costa todavía no nos ocurre mucho esa parte, ¿no? Entonces ahí vemos qué especies consumen más los niños, qué especies consumen más los adultos. Por lo que vemos, los niños consumen más productos hidrobiológicos, ¿no? Que los adultos y por ende también ellos acumulan también mayor cantidad, ¿no? De metilmercurio en el cuerpo que los adultos, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran problema en esa parte, ¿no? Entonces, consumen más, ¿no? Vamos a decir, muchas veces nos preocupamos por lo que ocurre en la parte, en la parte occidental de los cuerpos de agua, ¿no? Sierra y costa, pero nos despreocupamos de la selva y en la selva también tenemos la misma situación, o sea que no está exento de la contaminación por metales pesados, a pesar de, digamos, de tener una gran cantidad o, vamos a decir, una regularidad, de, digamos, de caudal de agua, ¿no? Sin embargo, no está libre de esta situación, ¿no? Entonces, esto es información que nos da el Centro Nacional de Epidemiología y Prevención de Control de Enfermedades, la CDC, ¿no? Del MINSA, esto fue en el año 2016, ¿no? Los casos que se han evaluado, ¿no? Sospechosos, ¿ah? En el 2016, ¿no? La cantidad que tenemos, ¿no? Pero que tampoco fueron confirmados, por si acaso, ¿ya? Fueron sospechosos. No estaban totalmente seguros. Fue hasta el 2000, hasta el 31 de diciembre de 2016, 1.236 por plomo y derivado del plomo, que es el 90% de los casos que se han dado. Mercurio y sus derivados, 171 casos. Otros metales, 92. Cadmio y componentes, 3. Arsénico y componentes, 4. Cromo y sus compuestos, 1. ¿No? Entonces, como le digo, por lo general siempre nos hemos centrado principalmente a plomo y mercurio. Y hemos dejado muchas veces de lado el resto de metales pesados, ¿no? Eso también nos llevaría a reevaluar un poco el aspecto de, ¿no? Si solo debemos evaluar solo estos dos, como viste en algunos trabajos solo me evalúan plomo, solo evalúan mercurio y se olvidan el resto,
¿no? A esto tenemos que sumarle que el cadmio es, digamos, utilizado bastante para colorear plásticos, ¿no? Y derivado del PVC, entonces el cadmio también está retomando o está tomando una gran importancia en su evaluación, ¿no? Porque prácticamente casi todo lo que utilizamos, ¿no? Es plástico, y adicionalmente el cadmio es utilizado en las baterías para celulares y equipos. Con mayor razón todavía hay que reevaluar si solo tenemos que contemplar dentro de las políticas los dos primeros, o tenemos que ir ampliando también el espectro de evaluación de los otros metales pesados que contemplamos y les había dado a un inicio, ¿no? Y la otra parte, como le decía, está en esto, ¿no? Casos sospechosos y confirmados, ¿no? Eh, por exposición de metales en el 2016, como le decía, básicamente son sospechosos todavía, ¿no? Entonces, tenemos ahí que la mayor parte está registrado en Pasco, Junín y Ucayali, ¿no? El 87.5% de los casos, ¿no? Se han dado en esos tres departamentos, y en el resto en menor cuantía, ¿no? Lambayeque tiene solo 48 respecto al resto que tiene más, ¿no? Y esta es una tasa, ¿no? Que se ha hecho por cada 100.000 habitantes, cuántos casos se podrían dar, ¿no? Tendremos más o menos 493 personas por 100.000 habitantes que podrían estar, ¿no? Con problemas de metales pesados. Entonces, y esto es una evaluación que también se ha hecho para el año, ¿no? 2018, ¿no? 2019 todavía está pendiente, y 2020, bueno, ya se perdió porque no se ha hecho una evaluación de exposición, ¿no? Más o menos. Entonces ahí va, en ese cambio, ha cambiado esto, ¿no? Ahora es cada 1.000 habitantes, ya no cada 100.000. Entonces, debido a esa situación es que no se ha podido hacer, digamos, mucha comparación debido a los cambios que está teniendo el mismo Ministerio de Salud para poder establecer índices que se puedan mantener en el tiempo, ¿no? Y cambia totalmente el número de casos que se dan, ¿no? El único que se mantiene es Pasco. Pasco y Junín, ¿no? Pasco y Junín, los casos que han presentado, digamos, los lugares que han presentado mayores casos de exposición a metales pesados, ¿no? Pero Ucayali se pierde y más bien sube Callao, ¿no? Que es el que tiene mayor casos. Después está Lima, Lambayeque, que se mantiene por ahí, y luego el resto de departamentos, ¿no? Entonces, son situaciones que tenemos que ir evaluando, ¿no? Pero el número de casos también aumentó. Se mantiene en primer lugar, pero en el 2016 hablamos de 1.507 casos, y en el 2018 ya estamos hablando de 6.164, ¿no? Eso también nos lleva a que se están mejorando las metodologías para ir evaluando, y también esta evaluación va a tener que ser constante en el tiempo para poder ir viendo, ¿no? Cómo se viene afectando la población, y también las acciones que se van a tener que ir realizando para poder ayudar a la población a que se pueda descontaminar de los metales pesados, ¿no? Y este es el punto, el último punto que no quería dejar de lado, ¿no? Con respecto a metales pesados, como les decía, no hay con respecto a la parte de recursos hidrológicos algo así explícito. Básicamente está llevado siempre hacia la parte minera y petrolera, ¿no? Pero yo tampoco quería dejar de lado esta parte, ¿no? Esta parte que tiene que ver justo con, no tiene que ver con la parte minera, no tiene que ver con la parte de recursos hidrobiológicos, pero sí tiene que ver con el agua. Es la parte de lo que ha ocurrido en Pacora, ¿no? En Pacora, en el año 2016, se comenzó a detectar arsénico en gran cantidad en la napa freática, ¿no? Y esto tiene que ver también con el desarrollo de la actividad agroindustrial. No porque la actividad agroindustrial, en todo caso, esté contaminando la napa freática, sino que el consumo de agua es tan alto, ¿no? Que ha permitido que el metal pesado, que es parte natural digamos, de la composición de la napa freática, ¿no? Vamos a decir, del nicho donde está el agua de profundidad, ¿no? Que al extraer demasiada agua, estas más bien se están concentrando, y la poca agua que quedaba para la población estaba contaminada con altos niveles de arsénico, ¿no? Y en el año 2016, ¿no? Ya se mencionaba algo de esto de acá, pero no se, digamos, explicitaba. Y en el 2018 se hace la primera evaluación, ¿no? De menores de edad en Pacora, y se encuentra que el 77% de menores de edad que estaban en edad
escolar o que están en edad escolar, no están, porque no siguen ellos, que los muestrearon, ¿no? Tenían arsénico en su organismo y tenían niveles altos de arsénico, estaban por encima de los límites máximos permisibles, ¿no? Y se ha hecho una evaluación en 2018, 2019, ¿no? Y este 2020 se ha hecho parte, no se ha hecho en su totalidad, la pandemia cortó mucho, pero lo que sí se ha trabajado en función de la evaluación con estos menores de edad, ¿no? Y con la población, se implementó junto con el gobierno una planta piloto para poder remover el arsénico en el agua, ¿no? Y poder proveer de agua a la población limpia de arsénico, ¿no? Entonces, es una planta piloto que se está replicando en otros lugares con la finalidad de ayudar y adicionalmente, ¿no? Se está trabajando con la población en conjunto con la finalidad de poder utilizar, ¿no? O no utilizar, poder ayudarlos a través de la alimentación para poder ir desintoxicándose de estos metales pesados, ¿no? Básicamente les están dando las famosas dietas verdes de productos vegetales verdes, ¿no? Y también están siendo apoyados por los productores de algas para poder ayudar a la población a que vayan perdiendo o vayan desintoxicando y perdiendo el arsénico, ¿no? En sangre, ¿no? Entonces, si esto ocurría en Pacora, ¿no? Entonces viene el tema, ¿qué estará pasando con las zonas aledañas, ¿no? Como le decía, que son los que viven en las costas de nuestro país, ¿no? No se tiene una evaluación de los recursos biológicos, no se tiene una evaluación en el tiempo. La intención era, a través del trabajo, empezar, ¿no? O sea, empezar un poco, pero también continuar con este monitoreo para poder ir viendo. Y adicionalmente, de solo ver el monitoreo es poder evaluar, ¿no? El impacto que este va a tener cuando la persona consume tal o tal cantidad de productos y qué productos biológicos consume, para poder, en todo caso, trabajar no solo con la población, sino también con las autoridades e ir ayudando a la población a que puedan tener una mejor alimentación en ese sentido, ¿no? Una alimentación que diversifique no solo productos cárnicos, sino también productos vegetales que, como hemos visto, nos ayudan bastante, ¿no? A poder controlar parte de esta contaminación que nos genera, ¿no? Y ahí, bueno, he puesto parte de la bibliografía, porque en realidad es bastante, bastante extensa la bibliografía que se tiene, ¿no? Tengo más o menos unas 60, 70 fuentes bibliográficas que tienen que ver con lo que es metales pesados, y esta es la resolución que ha dado el ANE en el 2018 sobre los lineamientos para poder hacer un seguimiento de las fuentes contaminantes. Sé que se está trabajando algo en ello, ¿no? Nosotros en la universidad, la Facultad de Biología, trabajó cuando recién se iba a empezar la Autoridad Nacional del Agua, se hizo una línea base de contaminantes en la parte de la cabecera de cuenca de todo el departamento de Lambayeque, y se encontraron ciertos metales pesados que estaban, ¿no? En niveles altos y otros en bajos, ¿no? Porque durante el periodo que se hizo la evaluación era lo que le decíamos el periodo seco, ¿no? Ya no hubo la oportunidad de poder hacer la otra línea base que era en periodo digamos, de lluvias, cuando hay, digamos, un acarreo de mayor cantidad de materiales desde la cabecera de cuenca hasta la parte final, ¿no? Pero sí se encontraron ciertos metales pesados, ¿no? Y que estaban justamente asociados. Después de un centro poblado encontrábamos ciertos metales pesados que estaban alterados, ¿no? En sus niveles, y que nos sigue dando, ¿no? Ratificando el hecho de que tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? Mucho trabajo por hacer desde el consumo mismo de productos que generan mayor cantidad de contaminantes, y también ir generando una cultura en la población de ir consumiendo productos no solo específicos, sino también una diversidad de productos, ¿no? Que ayuden de una u otra forma a que nos alimentemos de una forma adecuada, pero que también esto nos ayuden a poder mantener, ¿no? Los niveles adecuados de muchos, digamos así, de muchos elementos. No quiero quedarme solo con de metales pesados, sino con muchos elementos que también podemos consumir y que necesitamos ir perdiendo en el cuerpo, y que en cierta forma, con eso también quiero decirles, no quiero decirles, sino que también saquen su cuenta, ¿no? Que hay muchas enfermedades que están generadas, ¿no? Principalmente por la forma de alimentación que tenemos, ¿no?
y por la calidad de alimentos que muchas veces consumimos y que a veces no le damos, digamos, un interés, una importancia a esta calidad de alimentos. Básicamente nos llevamos muchas veces solo por el precio, ¿no? Y no nos basamos en la calidad que estos puedan tener, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una visión bastante panorámica de lo que tenemos en el país, ¿no? No hay, digamos, información siempre autorizada, siempre tenemos esa gran dolencia, información autorizada no tenemos, hay uno o dos trabajos que son de las últimas fechas, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con el costo que tiene realizar todos estos análisis, ¿no? Estamos justo postulando a un financiamiento, ¿no? Con la finalidad de poder ver, que poder ampliar el trabajo más tiempo del que está propuesto, ¿no? Con la finalidad también de poder trabajar con la población, ¿no? Entonces, el realizar un análisis a la población, no con ganas de desanimar, sino para que tengan ustedes un poco en cuenta ello, a una persona nada más para poder evaluar toda la lista de metales pesados de los más importantes, 6 metales pesados, los más importantes, por persona son 300 soles, más o menos, ¿no? Antes de la pandemia. Ahora en la pandemia, con toda esta elevación de costos, a lo mejor el costo es mucho mayor, ¿no? Pero eso no tiene que desanimarnos, sino más bien ir viendo estrategias de cómo ir evaluando, no necesariamente de una forma directa, sino de una manera indirecta, los efectos que pueden tener estos metales pesados en la población y de esa forma ir teniendo un monitoreo a lo largo del tiempo. Muy bien, con eso quería concluir un poquito de esta de exposición. Espero no haberlos cansado, ¿no? Y quedo, ¿no? Atento a cualquier duda, inquietud que puedan presentar. Muchas gracias, Jorge. Una excelente charla. Y bueno, está pues, importante y la razón de ser de este programa de Biología Sin Fronteras, que lo que estudia la facultad, el foco de interés se vierte a la comunidad, siempre es en apoyo del desarrollo, los problemas de la comunidad, ¿no? Y entonces creo que es muy importante. Es la parte interesante de la charla cuando dice, bueno, de todos ahora replantear sus gustos para la parihuela, para cómo preparar una... Sí, sí. Ah, no, pero y es algún punto que usted me hace recordar, profesor Pedro. Justo de los trabajos que he estado revisando, ¿no? Hay un efecto, bueno, no decir un efecto contrario, pero hay un efecto inverso, ¿no? Por lo general, los organismos más pequeños son los que concentran más metales pesados que los organismos más grandes. Como que pareciera que al momento de crecer depuran parte de estos metales y su concentración es menor, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a, digamos, si lo planteamos desde la lógica de conservar, digamos, los recursos hidrobiológicos, desde el punto de vista no biológico, sino también económico, nos lleva a replantear, ¿no? A replantear y ratificar mucho mayor el hecho de que tenemos que ir diciendo a los pescadores, educándolos también, a no solo a ellos, sino también al consumidor, que es preferible que consumir, digamos, en el caso sobre todo en el caso de moluscos y crustáceos, es preferible consumir un ejemplar grande que ejemplares pequeños. Los pequeños tienen más o menos el doble de metales pesados, de concentración de metales pesados que los grandes. Y muchas veces sobrepasan la concentración máxima permitida. Es Eso es lo que interesante, pude leer. interesante ese dato. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Entonces, No, usted, profesor Pedro. entonces queda pendiente una segunda charla cuando, después que termine la tesis doctoral Sí, sí, para, sí, para la justo comunidad. estamos evaluando. Esta semana he estado en Lima llevando muestras para poder hacer la evaluación de metales pesados. Así que dentro de poco, cuando ya tenga resultados, ya nos podremos reunir para ir viendo cómo va la situación y poder intercambiando otras ideas que se pueden ir presentando en el camino. Muy bien, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y un agradecimiento de toda la facultad a la persona. Ahora entienden ustedes por qué es que le dije, ¿no? El carismático profesor Jorge Antonio. Un fuerte abrazo, Jorge Antonio. Un fuerte Igualmente, abrazo. profesor Pedro. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches, profesor. Sí.
Uy, buenas noches, profesor Pedro. Le quería hacer una Sí, Betty. pregunta. Sí, te ¿Y escucho, dime. por qué supuestamente, o sea, no es que supuestamente usted está diciendo por qué, no, los moluscos más pequeños contienen más metales pesados? ¿El por qué es esa razón y no más bien los que son más grandes? Ya, lo que pasa, a ver, la teoría, la hipótesis que se tiene es que en el caso de los individuos más pequeños, la cantidad de recirculación de agua que ellos tienen, la velocidad de recirculación es mayor, ¿no? Que en el caso de los ejemplares grandes, ¿no? Entonces, adicionalmente a ello, ¿no? El hecho de dónde se encuentran principalmente, ¿no? Entonces, se tiene esa hipótesis de la razón por la cual los ejemplares pequeños tienen mayor cantidad. No es en todo, no voy a decir que en todo, bueno, al menos de todos los que se han evaluado, que son 5 especies que se han evaluado, ocurre eso, ¿no? Y sobre todo en el caso de moluscos, ¿no? En el caso de crustáceos se están haciendo una reevaluación en Tumbes, en Trujillo también, porque en Trujillo se consume bastante, y acá, igual que en Lambayeque, se consume bastante el cangrejo, ¿no? Se está haciendo una evaluación de los ejemplares en función a las tallas para poder ir viendo, ¿no? Si ocurre lo mismo que en el caso de los moluscos, ¿no? Entiendo, profesor. Muchas Ujú. gracias por aclarar Ya, mi duda. listo, Betty, no hay problema. Ok, Jorge, fue una pregunta muy oportuna. Ujú, Muchas sí, sí, gracias. sí. No, no, porque pues, hasta una siguiente oportunidad y muchas gracias por la invitación. Ok, un abrazo.